Lo primero que cualquiera notaba sobre la hacienda Orozco era el silencio. No el tipo de silencio pacífico que viene con la soledad de la selva, sino el silencio denso y sofocante que hacía que hasta los pájaros se negaran a cantar. La propiedad se encontraba a 8 kilómetros al sur de Valladolid, escondida bajo un dosel de ceibas y chicozapotes tan espeso que la luz del sol nunca alcanzaba el suelo, ni siquiera al mediodía. El piso de la selva permanecía húmedo y caliente todo el año, cubierto de lianas que ahogaban cualquier sonido de pasos. En 1903, Valladolid era apenas una ciudad provinciana. Poco más de 4.000 almas dispersas entre haciendas henequeneras, ranchos ganaderos y familias que preferían el aislamiento sobre la civilización. No había telégrafo confiable, no había caminos pavimentados. La iglesia más cercana celebraba misa solo el tipo de lugar donde la gente se ocupaba de sus propios asuntos, porque interferir podía significar la diferencia entre la supervivencia y la desaparición. Antes de continuar esta historia, dime en los comentarios desde dónde estás viendo esta tragedia. Y si es tu primera vez aquí en Twisted Fates Stories, suscríbete, porque algunas historias, por más oscuras que sean, merecen ser contadas y recordadas. Ahora, prepárate para conocer cómo una familia en Yucatán selló su destino con su propia sangre. Don Aurelio Orozco había llegado ahí en 1881, poco después de que su esposa Guadalupe muriera, dando a luz a gemelos. Había sido maestro en Mérida alguna vez, educado y elocuente, pero el dolor lo había vaciado. Compró la propiedad por casi nada, una casona colonial de 2 pisos, rodeada por 150 hectáreas de selva virgen, y desapareció en ella con sus recién nacidos. Los gemelos se llamaban Paloma y Wilfrido. Desde el principio fueron diferentes. Los vecinos que ocasionalmente pasaban por la propiedad, generalmente cazadores siguiendo venados, los describían parados inmóviles en el borde de la selva, observando, siempre juntos, siempre en silencio. Su piel era extrañamente pálida para el clima yucateco, sus ojos de un gris claro y sin parpadeo, como niños tallados en cera de abeja. Nunca jugaban, nunca hablaban con extraños. Y cuando alguien se acercaba demasiado, simplemente se daban la vuelta y desaparecían de regreso en la maleza sin hacer ruido. Don Aurelio los crió solo, rechazando ayuda de cualquiera. Los educó en casa usando libros heredados de su padre, un hombre que los lugareños recordaban como extraño e inquietante. Un autoproclamado naturalista que creía que la humanidad podía ser perfeccionada mediante cruza cuidadosa, como el ganado. Cuando el padre de Aurelio murió en 1879, dejó baúles llenos de diarios, diagramas y ensayos perturbadores sobre herencia, linaje sanguíneo y lo que él llamaba la purificación de la esencia familiar. Aurelio nunca habló de esos libros, pero los gemelos los leyeron. Para cuando Paloma y Wilfrido cumplieron 16 años, se habían vuelto inseparables de una manera que incluso inquietaba a su padre. Compartían un lenguaje de miradas y gestos que nadie más podía interpretar. Terminaban las frases del otro. Comían del mismo plato. Y por las noches, los pocos viajeros que pasaban cerca de la hacienda juraban que podían escucharlos susurrando entre ellos a través de las paredes. Conversaciones largas y rítmicas que duraban hasta el amanecer. Cuando cumplieron 18 años en marzo de 1899, hicieron un anuncio que destrozó lo poco que quedaba de la cordura de su padre. Querían casarse entre ellos. Aurelio se negó, gritó, lloró, los encerró en habitaciones separadas y les prohibió hablar. Pero los gemelos fueron pacientes. Esperaron hasta que él se durmiera. Luego se atrincheraron en el ático con los diarios de su abuelo y una Biblia que habían reescrito en los márgenes. 3 días después, realizaron su propia ceremonia. No hubo sacerdote. No hubo testigos. Solo ellos dos parados en el ático a la luz de las velas.
recitando votos que habían compuesto de pasajes del trabajo de su abuelo. Intercambiaron anillos hechos de hueso, tallados, decían, de los restos de un venado que habían encontrado en la selva. Firmaron un documento con su propia sangre, declarándose marido y mujer ante los ojos de la ley de la naturaleza. Aurelio los encontró la mañana siguiente todavía en el ático, acostados lado a lado con las manos entrelazadas. No les habló durante semanas, pero no intentó detenerlos de nuevo. Para el verano de 1899, Paloma estaba embarazada. La hacienda cambió. Aurelio después de eso. Dejó de salir de la propiedad por completo. Los suministros eran ordenados a través de un servicio de entrega operado por un hombre llamado Esteban Chuk, quien dejaba cajas de comida y medicina en el borde del camino y recogía el pago en efectivo dentro de una caja de madera. Esteban nunca vio a la familia, nunca quiso verla. Algo anda mal ahí arriba, le dijo a los hombres en el campamento maderero una noche. Lo puedo sentir. El aire alrededor de ese lugar es como caminar dentro de una tumba. Nadie lo contradijo. En noviembre Paloma dio a luz a su primer hijo. No hubo doctor presente, no hubo partera. Solo Wilfrido, quien había estudiado anatomía de los textos de su abuelo, y Aurelio, quien se quedó parado en la esquina del cuarto rezando en voz baja. El bebé nació muerto. Pero eso no fue lo peor. El niño estaba malformado, sus extremidades retorcidas, su cráneo deforme, sus ojos Wilfrido lo envolvió en tela y lo enterró detrás de la casa sin ceremonia. Paloma se recuperó en días, sin mostrar pena ni emoción. Simplemente miró a su hermano esposo y dijo, «Lo intentaremos de nuevo». Y lo hicieron, una y otra vez. Durante los siguientes 4 años, Paloma dio a luz 6 veces más. Solo 2 de los niños sobrevivieron la infancia, y ninguno era normal. Uno tenía un paladar hendido tan severo que no podía comer sin ahogarse. El otro nació ciego, con piel translúcida que revelaba las venas debajo. Pero Wilfrido no los veía como fracasos, los veía como progreso. Comenzó a llevar registros detallados, medidas, bocetos, observaciones, justo como su abuelo había hecho. Llenó diarios con teorías sobre refinamiento genético y concentración hereditaria. Creía que con suficientes intentos podrían crear un hijo que encarnara la esencia perfecta del linaje Orozco. Paloma también lo creía. Aurelio, destrozado y silencioso, se encerró en su habitación y dejó de comer. Para 1903, la hacienda Orozco se había convertido en otra cosa completamente. Las ventanas estaban tapiadas, las puertas reforzadas con barras de hierro, y desde algún lugar profundo adentro, debajo de las tablas del piso, detrás de las paredes, venían sonidos que nadie podía explicar, rasguños, llantos, el golpe rítmico de algo pesado siendo arrastrado por la madera. Los viajeros comenzaron a evitar el camino que pasaba cerca de la propiedad. Los cazadores, que se aventuraban demasiado cerca, reportaban escuchar voces de niños pidiendo ayuda, pero cuando intentaban seguir el sonido, se detenía abruptamente, dejando solo el viento. Un hombre, un trampero llamado Jacinto Put, decidió investigar. Tocó la puerta una fría mañana de octubre, sosteniendo una linterna y un rifle. Nadie respondió, pero escuchó algo adentro, la voz de un niño, débil, suplicante. «Ayúdame». Jacinto pateó la puerta y entró. Nunca fue visto de nuevo. Jacinto Put no era el tipo de hombre que desaparecía sin pelear. A sus 41 años estaba construido como un ceibo, hombros anchos, brazos gruesos, con manos marcadas por décadas de cazar y despellejar animales en la selva yucateca. Había sobrevivido mordeduras de serpiente, encuentros con jaguares y 2 temporadas de huracanes solo con un machete y una hamaca. Si algo se había llevado a Jacinto Put, no fue por accidente. Su esposa, María, lo reportó desaparecido 3 días después de que no regresara a casa. Le dijo al comisario en Valladolid, un hombre llamado Rodrigo Campos, que servía un territorio de más de 300 kilómetros cuadrados,
que Jacinto había ido a revisar sus trampas cerca de la hacienda Orozco. Cuando no regresó al anochecer, asumió que se había quedado en uno de sus refugios de caza. Pero cuando pasó la segunda noche, supo que algo andaba mal. El comisario Campos cabalgó hacia la propiedad Orozco el 4 de noviembre de 1903, acompañado por 2 hombres del campamento maderero, Esteban Chuc, el repartidor de suministros, y un leñador maya llamado Gaspar Canul, quien llevaba una escopeta de 2 cañones y se negaba a ir desarmado. El camino hacia la hacienda estaba invadido por enredaderas y helechos. Los árboles se apretaban tan cerca a ambos lados que cabalgar en fila india era la única opción. El aire olía a corteza mojada y descomposición, y la temperatura bajaba notablemente mientras más se acercaban. Cuando finalmente alcanzaron el claro, los 3 hombres se detuvieron. La hacienda parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, algunos clavados desde adentro, otros desde afuera. El portal frontal se combaba bajo el peso de la madera podrida. La puerta colgaba ligeramente abierta, balanceándose en el viento con un crujido bajo que les erizó la piel. Pero la chimenea estaba humeando. Alguien estaba adentro. ¡Jacinto!, gritó Rodrigo, su voz cortando la quietud. ¡Jacinto Put! ¿Estás ahí? Sin respuesta. Desmontó y se acercó al portal, la mano descansando en el revólver de su cadera. Esteban y Gaspar lo siguieron, el maya manteniendo su escopeta levantada. Rodrigo golpeó fuerte en el marco de la puerta. «Soy el comisario Rodrigo Campos. Busco a Jacinto Put. Si hay alguien adentro, necesitan salir y hablar conmigo». Silencio. Luego, desde algún lugar profundo dentro de la casa, vino un sonido que hizo que los 3 hombres se congelaran. La voz de un niño, delgada, desesperada. «Ayúdame». La mandíbula de Rodrigo se tensó. Empujó la puerta abierta y entró, seguido por los otros 2. El olor los golpeó primero, espeso, rancio, como carne podrida mezclada con algo químico. El interior estaba oscuro, iluminado solo por rayos delgados de luz filtrándose a través de grietas en las ventanas tapiadas. El polvo flotaba en el aire como niebla. Las tablas del piso estaban cubiertas de manchas, algunas café, otras rojo óxido, otras demasiado oscuras para identificar. Rodrigo levantó su linterna y comenzó a buscar sistemáticamente. Revisaron la sala, vacía excepto por muebles volcados. Luego la cocina, donde encontraron una mesa cubierta de frascos llenos de líquido turbio. Dentro de los frascos había cosas que parecían órganos, riñones, tal vez, o secciones de intestino, suspendidos en formaldehído. Esteban se atragantó y volteó la cara. Rodrigo se movió hacia la escalera, pero Gaspar lo detuvo. «Escuche», susurró. Desde algún lugar debajo de ellos, bajo las tablas del piso, venía el sonido de respiración, lenta, trabajosa, húmeda. Los ojos de Rodrigo se abrieron. «Hay un sótano». Encontraron la puerta escondida bajo la escalera, oculta detrás de un armario que había sido empujado a un lado. La puerta estaba cerrada desde afuera, con una pesada barra de hierro atravesada por 2 soportes metálicos. Rodrigo quitó la barra y abrió la puerta. El hedor que subió desde abajo era abrumador. Rodrigo cubrió su nariz con la manga y levantó la linterna, mirando hacia la oscuridad. Escalones de piedra descendían a la negrura. Las paredes estaban húmedas, brillando con condensación, y desde algún lugar muy abajo venía el sonido de cadenas arrastrándose por piedra. «¿Jacinto?», llamó Rodrigo hacia abajo. Una voz respondió, pero no era la de Jacinto. Era aguda, tensa, apenas humana. «¡Ayúdanos!». Rodrigo comenzó a bajar. Esteban agarró su brazo. «No», dijo Esteban, su cara pálida. «No baje ahí. Hay alguien ahí abajo», dijo Rodrigo firmemente. «Voy». Descendió lentamente, cada escalón crujiendo bajo su peso. En el fondo, el sótano se abría en una cámara de techo bajo, tallada directamente de la tierra. Alineaban el espacio, algunas envueltas con cadenas. A lo largo de la pared lejana había 3 jaulas de madera, cada una del tamaño de un corral para ganado.
2 estaban ocupadas. Rodrigo levantó la linterna más alto y sintió que su sangre se convertía en hielo. Dentro de la primera jaula había un niño, o lo que alguna vez había sido un niño. Era esquelético, sus extremidades demasiado largas y dobladas en ángulos Su piel era gris y como papel, estirada sobre huesos prominentes. Sus ojos eran blanco lechoso, mirando sin ver hacia la luz. Abrió su boca, revelando dientes que habían crecido torcidos y sobrepuestos, e hizo un sonido como un gemido. En la segunda jaula había algo peor. Tenía la forma de un humano, pero las proporciones estaban mal. Su cabeza era demasiado grande, su columna curvada tan severamente que no podía pararse erguido. Sus manos, si podían llamarse manos, tenían 7 dedos cada una, retorcidos y fusionados. Respiraba en jadeos superficiales, su pecho subiendo y bajando irregularmente, y lo estaba mirando a Rodrigo con un ojo funcional. «Dios mío», susurró Rodrigo. Una voz habló desde la oscuridad detrás de él. «No debió venir aquí». Rodrigo giró, levantando su linterna. Parado en la base de las escaleras estaba Wilfrido Orozco. Era alto y demacrado. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna como los de un animal. En su mano sostenía una pala de mango largo, la hoja cubierta de tierra y algo más oscuro. «¿Dónde está Jacinto Put?», exigió Rodrigo, su mano moviéndose hacia su revólver. Wilfrido inclinó ligeramente la cabeza como considerando la pregunta. Interfirió. «¿Dónde está?». Wilfrido sonrió, una expresión delgada y sin humor que no alcanzó sus ojos. «¿Dónde van Antes de todas que las Rodrigo pudiera interferencias?». sacar su arma, Wilfrido balanceó la pala. El golpe alcanzó a Rodrigo en un costado de la cabeza, enviándolo al suelo de tierra. La linterna se hizo añicos, sumergiendo el sótano en oscuridad. Arriba, Esteban y Gaspar escucharon el estruendo y comenzaron a bajar las escaleras, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y la barra de hierro se deslizó de vuelta en su lugar con un golpe metálico. Estaban encerrados. Y desde algún lugar en la negrura abajo venía el sonido de Wilfrido Orozco riendo suavemente, un sonido que resonaba en las paredes de piedra como una oración dicha al revés. Esteban Chuk lanzó su hombro contra la puerta del sótano con toda su fuerza, pero la barra de hierro aguantó firme. La madera ni siquiera se estremeció. Desde abajo venían sonidos amortiguados, una lucha, un gruñido de dolor. Luego un silencio tan completo que parecía que la tierra misma había dejado de respirar. «¡Rodrigo!», gritó Esteban, su voz quebrándose. «¡Rodrigo, respóndeme!». Nada. Gaspar presionó su cara contra la grieta en la puerta, tratando de ver a través. «Necesitamos hacha», dijo, su español fracturándose bajo el estrés. «Rompemos puerta, nosotros». Un grito cortó la oscuridad abajo. Agudo, agonizante, inhumano. No era la voz de Rodrigo. Ambos hombres se tambalearon hacia atrás. Gaspar levantó su escopeta hacia las escaleras, sus manos temblando tan violentamente que el cañón se sacudía. «Nos vamos», susurró Gaspar. «Nos vamos ahora. Traemos hombres, muchos hombres». Retrocedieron hacia la puerta principal de hablar, ninguno dispuesto a dar la espalda a la entrada del sótano. La casa a su alrededor parecía pulsar con vida malevolente, las paredes crujiendo, las tablas del piso asentándose con sonidos como advertencias susurradas. Salieron por la puerta principal hacia la tarde gris y corrieron hacia sus caballos. El caballo de Esteban se encabritó, los ojos rodando blancos de terror. Gaspar ya estaba galopando por el camino invadido, su escopeta apretada contra su pecho. No pararon de cabalgar hasta llegar al campamento maderero, 8 kilómetros después. Al anochecer, 14 hombres se habían reunido en el campamento, leñadores, tramperos y algunos agricultores de las fincas cercanas. Esteban y Gaspar contaron su historia en fragmentos, interrumpiéndose mutuamente, sus palabras saliendo en un torrente desesperado. Los hombres escucharon en silencio.
Cuando Esteban describió las cosas en las jaulas, varios hombres se santiguaron. Cuando Gaspar repitió lo que Wilfrido había dicho sobre Jacinto, donde van todas las interferencias, un maya corpulento llamado Bernardino Tun se puso de pie y escupió al fuego. «Lo quemamos», dijo Bernardino simplemente. «La hacienda, la quemamos hasta las cenizas y echamos sal en la tierra». «Hay un oficial de la ley ahí dentro», dijo Vicente Navarrete, un capataz maderero que había servido en las fuerzas rurales. «Tal vez aún vivo. No podemos solo...» «Está muerto», interrumpió Gaspar, su voz plana. El grito. Ese no era comisario. ¿Entonces qué era? Nadie respondió. Vicente miró alrededor de la habitación a los hombres reunidos. La mayoría estaban armados. Rifles, escopetas, machetes. Hombres duros que habían pasado sus vidas en la selva, que sabían cómo matar y descuartizar y sobrevivir, pero podía ver miedo en sus ojos. El tipo que no venía de jaguares o tormentas. «Vamos al amanecer», decidió Vicente. «Vamos en fuerza. Encontramos a Rodrigo, encontramos a Jacinto y obtenemos respuestas de quien esté en esa hacienda». «¿Y si no dan respuestas?», preguntó Bernardino. La mandíbula de Vicente se tensó. «Entonces la quemamos de todos modos». Cabalgaron al amanecer, 13 hombres a caballo, armados y con rostros sombríos. Un hombre se quedó para cabalgar a la oficina de telégrafos más cercana, 40 kilómetros al sur, para enviar palabra al alguacil federal en Mérida. La selva estaba absolutamente silenciosa. No cantaban pájaros, no había monos aulladores. Incluso el viento parecía haber muerto. Los caballos se resistían repetidamente, peleando las riendas, sus narices dilatándose mientras se acercaban a la propiedad Orozco. Cuando la hacienda apareció a la vista, Vicente levantó su mano y el grupo se detuvo. La puerta principal estaba completamente abierta. «Esteban», dijo Vicente en voz baja, «¿esa puerta estaba abierta cuando te fuiste?» «No», susurró Esteban, «estaba cerrada. Yo la cerré». Vicente desmontó y sacó su rifle Winchester. Los otros siguieron su ejemplo, dispersándose en un semicírculo suelto mientras se acercaban a la casa. Bernardino y otro leñador llamado Felipe rodearon hacia atrás. Gaspar se quedó con los caballos, su escopeta apuntada a la entrada abierta. Vicente alcanzó los escalones del portal y se detuvo, escuchando. Nada. Subió lentamente, probando cada tabla, el olor antes de poner su peso tan pronto alcanzó el umbral, la misma combinación nauseabunda de descomposición y químicos que Esteban había descrito. «Rodrigo Campos», llamó Vicente hacia la casa. «Soy Vicente Navarrete. Estamos entrando». Su voz resonó por las habitaciones vacías y murió. Vicente entró, rifle levantado. 2 hombres lo siguieron, un trampero llamado Samuel Puc y un leñador de brazos gruesos llamado Jorge. Se movieron por el primer piso metódicamente, revisando cada habitación, encontrando nada más que suciedad, muebles alterados y esos frascos inquietantes de órganos preservados. La puerta del sótano estaba abierta. La barra de hierro yacía en el piso, doblada casi por la mitad, como si algo con inmensa fuerza la hubiera arrancado desde adentro. Vicente miró hacia los escalones de piedra en la oscuridad. Su linterna reveló solo los primeros escalones. Más allá, nada más que negro. «Necesito 2 voluntarios», dijo Vicente. Nadie se movió. Vicente bajó solo. Samuel y Jorge intercambiaron miradas. Luego lo siguieron a regañadientes. El sótano estaba vacío. Las jaulas estaban ahí, 3 de ellas tal como Esteban había descrito. Pero ahora estaban abiertas, sus puertas toscas de madera colgando de bisagras rotas. Manchas oscuras cubrían el piso de tierra, aún húmedas en algunos lugares. Largas marcas de arrastre iban desde las jaulas hasta una abertura baja en la pared lejana, de aproximadamente 60 centímetros de alto, como un túnel excavado en la tierra. Vicente se arrodilló junto a una de las jaulas y encontró un pedazo de tela, arrancada de una camisa. Reconoció el patrón. Era de Rodrigo.
Santísima Virgen, respiró Samuel. Se lo llevaron a ese agujero. Vicente se movió hacia la abertura del túnel, linterna extendida. El pasaje más allá descendía en un ángulo empinado, apuntalado con vigas de madera tosca, las paredes brillando con humedad. Y desde algún lugar muy abajo venía un sonido que hizo que los tres hombres se helaran. Canto. La voz de una mujer, clara y melódica, resonando desde las profundidades. Las palabras eran en español, pero la melodía era algo que Vicente nunca había escuchado, discordante, inquietante, subiendo y bajando en patrones que dolían seguir. Sangre llama sangre, en oscuridad profunda. Nunca estamos solos. Los puros se alzarán, los débiles alimentarán. Sembramos la carne, plantamos la semilla. Atrás, dijo Vicente urgentemente. Todos atrás. Ahora. Subieron las escaleras tropezando. Cuando emergieron al primer piso, Bernardino y Felipe entraban por la puerta trasera, sus caras pálidas. Encontramos algo, dijo Bernardino. Detrás de la hacienda. El cementerio se extendía por casi media hectárea detrás de la propiedad, escondido bajo una alfombra gruesa de hojas de palma y maleza. Habría sido invisible excepto por la tierra recién removida, docenas de montículos, algunos viejos y asentados, otros tan recientes que el suelo aún estaba oscuro y suelto. Vicente contó 25 tumbas. Comenzaron a cavar. El primer cuerpo que desenterraron era Jacinto Put. Había estado muerto menos de una semana. Su mandíbula rota, su cavidad torácica abierta y vaciada. Varios órganos faltaban por completo: corazón, hígado, riñones, removidos con precisión quirúrgica. La segunda tumba contenía a una mujer que Vicente no reconoció. Había estado muerta mucho más tiempo, quizás meses. Su cadáver estaba desecado, casi momificado por el aire caliente de la selva, pero mostraba las mismas señales: pecho abierto, órganos faltantes, huesos que llevaban marcas de sierra. La tercera tumba era más pequeña, mucho más pequeña. Samuel vomitó cuando la descubrieron. Adentro había un niño, o algo que alguna vez había sido un niño. Su esqueleto estaba mal formado, el cráneo alargado, la caja torácica retorcida, y tallado en el pequeño marcador de madera en la cabeza de la tumba había una sola palabra: fracaso. Encontraron 8 tumbas más marcadas de la misma manera: fracaso, fracaso, fracaso. Madre de Dios, susurró Bernardino. Y cuando no salen los han estado criando. Un disparo crujió en el aire. Todos giraron hacia el sonido. Había venido del frente de la casa, donde Gaspar se había quedado con los caballos. Los hombres corrieron, armas levantadas, irrumpiendo por la casa y saliendo por la puerta principal. Gaspar estaba parado en el claro, escopeta humeando, apuntando a la línea de árboles. ¡Ahí!, gritó. ¡En los árboles! ¡Los vi! Vicente escaneó la selva. Al principio no vio nada, solo troncos y sombras y la luz gris moteada de una mañana nublada. Luego algo se movió. Una figura, pálida y delgada, parada inmóvil entre 2 ceibas a unos 50 metros. Los estaba observando. Vicente levantó su rifle. ¡Salgan donde podamos verlos! ¡Ahora! La figura no se movió, no habló. Solo se quedó ahí, perfectamente quieta, como una estatua tallada en hueso. Luego apareció otra figura, ligeramente a la izquierda. Luego otra, luego 4 más. Emergieron de la selva en silencio. 6 de ellos, todos imposiblemente delgados y pálidos, sus movimientos equivocados de alguna manera, demasiado fluidos, como si tuvieran demasiadas articulaciones. Sus caras estaban en blanco, sin expresión, y sus ojos reflejaban la luz tenue con un brillo plateado. «Santo Cristo», susurró Samuel. «¿Qué son?» Una de las figuras, un niño, o algo que tenía el tamaño y forma aproximados de un niño, inclinó su cabeza en un ángulo que ningún cuello humano debería permitir. Su boca se abrió, revelando dientes que eran demasiado numerosos y demasiado afilados, y sonrió. Vicente disparó. El disparo resonó por la selva como un trueno.
La bala golpeó a la criatura niño en el pecho, atravesándola limpiamente, pero no cayó. Miró hacia abajo a la herida con lo que parecía curiosidad. Luego de vuelta a Vicente. El sonido era agudo, penetrante, completamente sin alegría, un sonido que hablaba de algo fundamentalmente roto en su mente. «Corran», dijo Bernardino. Las figuras avanzaron, moviéndose con un andar extraño y saltarín que cubría terreno más rápido de lo que parecía posible. «¡Corran!», gritó Vicente. Los hombres se dispersaron corriendo hacia sus caballos. Felipe nunca llegó al suyo. Algo lo agarró desde atrás y lo arrastró hacia la maleza. Sus gritos duraron solo segundos antes de terminar en un sonido húmedo y desgarrador. El resto de los hombres montó y cabalgó, azotando sus caballos en un galope pánico. Vicente miró atrás una vez y los vio, las 6 figuras paradas en el borde del claro, observando a los hombres huir con esos ojos vacíos y reflectantes. Y detrás de ellos, emergiendo de la puerta abierta de la hacienda, venían 2 figuras más. Estaban Paloma parados lado a lado, Orozco, mano con mano, sus rostros serenos y completamente calmados, observando a sus hijos cazar. Los hombres no pararon de cabalgar hasta llegar al campamento maderero. 2 caballos llegaron sin jinete. Los gritos de Felipe aún resonaban en sus oídos. Vicente reunió a los sobrevivientes en la cabaña principal y atrancó la puerta. 14 hombres habían cabalgado esa mañana. 11 regresaron. Nadie habló durante casi 1 hora. Finalmente, Bernardino rompió el silencio. «No le decimos a nadie. Pensarán que estamos locos. Felipe está muerto», dijo Samuel Jacinto en voz está baja. muerto. No podemos Rodrigo está simplemente... muerto. «Les decimos que se perdieron en la selva», interrumpió Bernardino. «Ataque de jaguar, accidente, cualquier cosa menos la verdad». Vicente negó con la cabeza. «El alguacil vendrá, se envió el telegrama. Cuando llegue, le decimos todo». El alguacil federal llegó 4 días después. Un hombre curtido llamado Octavio Herrera, que había servido como oficial de la ley territorial durante 18 años. Escuchó su historia con una cara impasible, haciendo pocas preguntas. Cuando terminaron, se puso de pie y ajustó su cinturón de armas. «Muéstrenme», dijo simplemente. Se negaron, todos ellos, incluso Vicente. El alguacil Herrera cabalgó a la propiedad Orozco solo. Regresó 7 horas después, pálido y silencioso. Fue directamente a la oficina de telégrafos y envió un mensaje a Mérida solicitando asistencia federal. Luego se encerró en su habitación en la posada y no salió durante 3 días. Cuando finalmente salió, reunió a los hombres de nuevo. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. La hacienda está vacía. El sótano está vacío. El túnel ha colapsado, deliberadamente, desde adentro. Las tumbas han sido rellenadas y cubiertas. Hizo una pausa. Pero encontré algo. En el ático. Colocó un diario de cuero en la mesa y lo abrió en una página marcada. Esto pertenecía al abuelo de los gemelos, un hombre llamado Sebastián Orozco. Estaba No era solo conduciendo excéntrico. experimentos de crianza en su propia familia. Los hombres se inclinaron hacia adelante, horrorizados y fascinados. Herrera leyó en voz alta: «Marzo de 1847. El linaje debe permanecer puro. La dilución a través del matrimonio externo debilita las cualidades esenciales que he cultivado durante 3 generaciones. Guadalupe muestra promesa, pero resiste mi guía. Cuando yo me vaya, mi hijo debe entender. El trabajo Deben mantenerse continúa juntos, a través deben de ser sus hechos hijos para entender su propósito». Pasó varias páginas. Junio de 1851. He preparado textos para la educación de mis nietos. Aprenderán lo que el mundo se niega a aceptar, que el futuro de la humanidad no yace en la diversidad, sino en la concentración. El humano perfecto solo puede emerger del linaje perfecto. El incesto no es pecado, es ciencia. Samuel se santiguó, lo planeó,
Plantó la idea en sus cabezas antes de que pudieran pensar por sí mismos, dijo Herrera. Y esos gemelos, Paloma y Wilfrido, le creyeron. Pensaron que estaban creando algo puro. Cerró el diario. Pero lo que crearon fue otra cosa completamente. ¿Dónde están ahora?, preguntó Vicente. Herrera encontró sus ojos. Desaparecidos. El túnel lleva a un sistema de cuevas bajo la montaña. Kilómetros de pasajes. Podrían estar en cualquier lugar. Y esas... Desaparecidos con ellos. Sus hijos, dijo Herrera en voz baja. Todos ellos. La investigación oficial se cerró en diciembre de 1913. La hacienda fue condenada pero nunca demolida. Nadie quería acercarse. Pero las desapariciones durante 3 años no se detuvieron. El caso Orozco permaneció enterrado. El campamento maderero gradualmente se dispersó. Los hombres se dispersaron por la península de Yucatán, llevando su secreto como una piedra en el pecho. Pero las desapariciones continuaron. En 1906, un topógrafo llamado Evaristo Mendoza desapareció mientras mapeaba territorio cerca de Valladolid. En 1909, 2 cazadores de Tizimín se perdieron en las colinas orientales. En 1911, un guardabosques desapareció durante una patrulla rutinaria. Nunca se encontraron cuerpos. Los lugareños desarrollaron una regla tácita: evitar el área alrededor de la vieja propiedad Orozco. No cazar ahí, no acampar ahí, ni siquiera cabalgar después del anochecer. Luego, en 1912, llegó el doctor Horacio Villalobos. Era un médico de la Ciudad de México, 44 años, educado en París, con particular interés en enfermedades hereditarias y anormalidades genéticas. Había leído una breve mención del caso Orozco en un oscuro diario médico, un artículo sobre reproducción incestuosa y deformidades congénitas, citando una familia sin nombre en Yucatán rural. Villalobos estaba intrigado. Viajó a Valladolid en septiembre de 1912, haciendo preguntas, investigando registros viejos, entrevistando a cualquiera que hablara. La mayoría se negó, pero era persistente y eventualmente encontró a Esteban Chuk. Esteban le dijo Villalobos escuchó con desapego clínico tomando notas. Cuando Esteban terminó, el doctor sonrió. «Fascinante», dijo. El potencial de estudiar concentración hereditaria en una población tan aislada es sin precedentes. Esas cosas mataron a 3 hombres, dijo Esteban. Tal vez más. No está pensando en... Estoy pensando en ciencia, señor Chuk. Si estos descendientes realmente exhiben las deformidades que describe, representan una oportunidad invaluable para estudiar. No son especímenes, interrumpió Esteban, son monstruos. Villalobos desestimó la advertencia. Partió directamente a la vieja propiedad Orozco, llevando equipo médico y una cámara. Nunca fue visto de nuevo. 3 semanas después, un trampero encontró su caballo cerca de Valladolid. Las alforjas estaban intactas pero vacías. Solo una página arrancada de su libreta, metida en el bolsillo interior de su abrigo. La página contenía una oración garabateada apresuradamente. Ya no son experimentos, son una familia. Para 1913, Yucatán había cambiado. La revolución se acercaba, pero algunos lugares permanecían intocados. El nuevo alguacil del condado era un hombre llamado Mauricio Solís, joven, ambicioso, escéptico de historias de fantasmas. Cuando revisó los archivos viejos del caso y vio el patrón de desapariciones, decidió resolver el asunto de una vez por todas. Reunió una expedición apropiada. Él mismo, 2 diputados, un fotógrafo y una periodista del diario de Yucatán llamada Beatriz Pardo. Quería documentación, quería pruebas. Cabalgaron el 17 de octubre de 1913, una mañana fría y nublada. La hacienda todavía estaba en pie, apenas, pero alguien había estado ahí. Recientemente, la puerta principal había sido reparada. Nuevas tablas cubrían las ventanas y humo salía de la chimenea. Mauricio desmontó y se acercó cautelosamente. Los otros siguieron. Mauricio tocó. «Soy el alguacil Mauricio Solís. La propiedad está condenada. Quien esté adentro necesita salir inmediatamente».
La puerta se abrió. Una mujer joven estaba en el umbral. Tenía quizás 20 años, con piel pálida, ojos grises claros y largo cabello oscuro. Vestía un vestido simple que podría haber sido de moda 40 años atrás. ¿Puedo ayudarlo, alguacil? Su voz era suave, cultivada, sin rastro de miedo. Mauricio parpadeó. ¿Quién es usted? Mi nombre es Constanza Orozco, dijo con calma. Esta es la propiedad de mi familia. ¿Orozco? La mano de Mauricio se apretó en su arma. Necesito que salga, señorita. ¿Puedo preguntar por qué? Esta propiedad está bajo investigación por múltiples desapariciones y sospecha de actividad criminal. Constanza inclinó la cabeza ligeramente. Se refiere a los asesinatos. El fotógrafo se congeló. El lápiz de Beatriz se detuvo. ¿Admite que hubo asesinatos?, preguntó Mauricio cuidadosamente. No admito nada, alguacil, pero sé lo que la gente cree. Mis padres fueron malentendidos. Pero se fueron hace 2 años. ¿Cuántos hermanos? Sonrió. Una expresión extraña y distante. 4. ¿Le gustaría conocerlos? Cada instinto gritó a Mauricio que se negara, pero era un oficial de la ley. Sí, dijo. Constanza se hizo a un lado. Por favor, pasen. Mauricio entró, seguido por sus diputados. El fotógrafo se quedó afuera, pero Beatriz siguió, su curiosidad periodística venciendo su miedo. El interior había sido limpiado. Los frascos se habían ido. La suciedad había sido eliminada. Muebles simples llenaban las habitaciones. Parecía casi normal. Casi. Entonces Mauricio notó los retratos en las paredes. Docenas de ellos. Bocetos a carbón en marcos toscos. Todos mostraban los mismos sujetos. Un hombre y una mujer parados lado a lado, sus manos entrelazadas, sus caras en blanco y sin expresión. Paloma y Wilfrido Orozco. En cada retrato llevaban las mismas sonrisas serenas. Por aquí, dijo Constanza, guiándolos hacia la parte trasera de la hacienda. Abrió una puerta para revelar una escalera, no bajando al sótano, sino subiendo a una habitación del segundo piso. Ascendió con gracia, y Mauricio la siguió. La habitación en la parte superior era grande y brillante, con ventanas que habían sido destapiadas. Y sentados alrededor de una mesa, había 4 niños. No niños. Eran del tamaño aproximado de niños. Uno tenía brazos que colgaban más allá de sus rodillas. Otro tenía una cabeza ligeramente demasiado grande para su cuerpo. Un tercero tenía ojos que no se alineaban del todo. El cuarto parecía casi normal, excepto por la articulación extravisible en sus dedos. Todos levantaron la vista cuando el grupo entró, y todos sonrieron. La misma sonrisa inquietante y practicada. «Estos son mis hermanos», dijo Constanza con orgullo. «Misericordia, templanza, prudencia y Mateo. Continuamos nuestra educación. Madre y padre nos dejaron excelentes materiales». Beatriz hizo un sonido, mitad jadeo, mitad sollozo, y retrocedió hacia la puerta. «¿Dónde están sus padres?», exigió Mauricio. «Se lo dije, se fueron». Constanza se movió a la ventana y señaló hacia la selva. «Fueron a los bosques profundos. Dijeron que habían encontrado el lugar perfecto, donde nadie los molestaría, donde podían continuar su trabajo». «¿Qué trabajo?». Constanza se volvió, sus ojos grises capturando la luz. «Crear una familia mejor, una familia pura. ¿No es eso lo que todos quieren, alguacil? ¿Hacer algo perfecto?». La sangre de Mauricio se heló. «Necesitan venir conmigo. Todos ustedes. ¿Ayuda?». Constanza se rió suavemente. «No necesitamos ayuda. Tenemos todo lo que necesitamos. Nos tenemos el uno al otro, y pronto…» Colocó una mano en su estómago. «Tendremos más». La habitación quedó en silencio. Constanza sonrió esa terrible sonrisa. Susurró Beatriz. «Mateo y yo estamos casados, ante los ojos de la naturaleza, si no de la ley. Nuestro primer hijo llegará en primavera. Vamos a hacerlo bien esta vez. Hemos aprendido de los errores de madre y padre». Mauricio sacó su revólver. «Todos vienen conmigo. Ahora». Los 4 hermanos se pusieron de pie al unísono. «No lo creo, alguacil», dijo Constanza suavemente.
Uno de los niños, Misericordia, con los brazos demasiado largos, se movió con velocidad repentina y chocante. Cruzó la habitación y se estrelló contra el diputado más cercano. Él disparó su arma una vez antes de que su grito fuera cortado. La habitación explotó en caos. Mauricio disparó 2 veces. La criatura llamada Prudencia se tambaleó, pero no cayó. Mateo se lanzó hacia Beatriz, quien se volvió y corrió, sus gritos resonando por las escaleras. El segundo diputado disparó su escopeta. La criatura con la cabeza demasiado grande, Templanza, recibió el disparo en el torso y finalmente cayó. Constanza no se movió, simplemente observó, su expresión serena, mientras sus hermanos atacaban. Mauricio corrió. Agarró a Beatriz y la jaló escaleras abajo, el diputado restante justo detrás. Salieron por la puerta principal hacia la luz del día gris. ¡Vayan!, gritó Mauricio. ¡Tomen los caballos y vayan! Corrieron, montando en un revoltijo pánico. Detrás de ellos, en la puerta de la hacienda, apareció Constanza. Se quedó perfectamente quieta, silueteada contra la oscuridad del interior, su mano aún descansando en su vientre embarazado. «No pueden detenernos, alguacil», les gritó, su voz llevándose claramente a través del claro. «Somos el futuro, somos lo que viene después». Mientras cabalgaban, Mauricio miró atrás una vez. La hacienda estaba ardiendo. Constanza la había prendido fuego ella misma y estaba parada en la puerta viéndola arder sin hacer esfuerzo por escapar. Las llamas se elevaban a su alrededor como una corona y levantó sus manos hacia el cielo. Y estaba riendo. La hacienda ardió durante 4 días. Para cuando Mauricio regresó con refuerzos, no quedaba nada más que madera ennegrecida y ceniza. Encontraron 4 cuerpos en las ruinas, imposibles de identificar con certeza. Pero los registros dentales y mediciones óseas sugerían que eran los hermanos Orozco. El sótano reveló más horrores. En el sistema de túneles colapsado, descubrieron una cámara convertida en un laboratorio improvisado. Las mesas sostenían instrumentos quirúrgicos toscos, diarios llenos de diagramas y frascos conteniendo especímenes preservados, nacimientos fallidos, órganos malformados, muestras de tejido etiquetadas con fechas que abarcaban casi 18 años. Pero el descubrimiento más perturbador fue un mapa, dibujado en la pared con lo que parecía ser carbón. Mostraba una extensa red de cuevas y túneles extendiéndose bajo las montañas por kilómetros. Varias ubicaciones estaban marcadas con símbolos, cruces, círculos, fechas. Una ubicación, marcada con una estrella y las palabras «nuevo hogar», estaba encerrada en círculos repetidamente. Estaba a 37 kilómetros más adentro en la selva. El alguacil federal decidió no perseguir. Algunas cosas, dijo en voz baja, es mejor dejarlas enterradas. La investigación se cerró oficialmente en diciembre de 1913. La propiedad fue confiscada por el Estado y dejada para que se descompusiera. En 5 años, la selva había tragado toda evidencia de que algo alguna vez había estado ahí. El registro oficial declaró que la familia Orozco había muerto en un trágico incendio. Accidental. Caso cerrado. Pero el artículo de Beatriz nunca se publicó. El editor del Diario de Yucatán leyó su borrador una vez, lo guardó en el cajón de su escritorio y le dijo que olvidara todo lo que había visto. Las fotografías fueron destruidas. Los diarios fueron enterrados en un archivo federal y clasificados, y por un tiempo pareció que la pesadilla había terminado. Luego comenzaron los reportes. En 1916, un buscador cerca de Chichén Itzá encontró un campamento abandonado apresuradamente, suministros dispersos, un fuego aún humeando y huellas extrañas en el barro, descalzas, demasiado estrechas, en 1919, con demasiados dedos. Leñadores que trabajaban 60 kilómetros al norte de Valladolid se negaron a entrar en cierto valle, afirmando que escuchaban cantar por las noches la misma melodía discordante que los hombres de Vicente habían escuchado en el sótano años antes.
En 1922, una familia de colonos se mudó a una cabaña cerca de la costa. Duraron 2 meses antes de huir en medio de la noche, dejando todo atrás. El padre solo dijo: nos observaban cada noche desde Las los tribus árboles, locales, los esperando. mayas que habían vivido en la región durante milenios, tenían un nombre para esa parte de las montañas. La llamaban Xibalbá Menor y la habían evitado durante generaciones. Cuando se les preguntaba por qué, los ancianos simplemente decían: algunos hambres nunca pueden ser satisfechos, algunos linajes nunca deberían continuar. Para 1926, las desapariciones se habían vuelto tan rutinarias que apenas se investigaban. Pero los lugareños sabían mejor. Sabían que en ciertas noches, cuando la luna estaba oscura y el viento venía del sur, podías escuchar niños riendo en los bosques profundos, risa delgada y aguda que sonaba casi humana, pero no del todo. Y sabían que la familia Orozco, en cualquier forma que ahora tomaran, todavía estaba ahí afuera, todavía criando, todavía experimentando, todavía creyendo que estaban creando algo puro. 68 años después, en 1981, un equipo de espeleólogos descubrió una entrada a un sistema de cuevas previamente sin mapear cerca de las ruinas de Ekbalam. Contra el consejo de guías locales, se aventuraron adentro. Encontraron la cámara 3 días después de su exploración, un vasto espacio subterráneo de aproximadamente 15 metros de ancho, con evidencia de habitación a largo plazo. Había camas toscas hechas de ramas de ceiba y pieles de animales, herramientas de piedra, fogatas y dibujos en las paredes, cientos de ellos, árboles genealógicos esbozados en carbón y ocre, mostrando generación tras generación, ramificándose y reconectándose en patrones que dolían seguir. Nombres estaban escritos junto a algunas de las figuras: Constanza, Mateo, Misericordia, y fechas: 1915, 1918, 1921. Los árboles continuaban por décadas. La fecha más reciente era 1979, sino los espeleólogos también encontraron huesos, ordenados por tamaño y tipo, limpiados y preservados con obvio cuidado. Cráneos alineaban una pared como trofeos, fémures estaban apilados como leña, y en el centro de la cámara había una estructura que parecía casi como un altar, construido de cajas torácicas y vértebras. En ese altar yacía un diario de cuero, similar a los encontrados en la hacienda Orozco 70 años antes. La última entrada estaba fechada 18 de marzo de 1979. Estaba escrita con caligrafía cuidadosa y educada. Somos 51 ahora, 5 generaciones removidas de la visión de madre y padre, pero aún comprometidos con el trabajo. El mundo exterior nos ha olvidado, lo cual es mejor. Tenemos todo lo que necesitamos aquí: comida, agua, refugio y, más importante, pureza. Ninguna sangre externa ha manchado nuestra línea en 72 años. Algunos de nuestros hijos son fuertes, algunos son débiles. Los débiles sirven a los fuertes como la naturaleza pretendía. Este año tuvimos 16 nacimientos, 9 sobrevivieron. De esos, 6 muestran promesa. La abuela Constanza tenía razón. Con paciencia y disciplina podemos perfeccionar lo que madre y padre comenzaron. Cada generación nos acerca más. Las deformidades están disminuyendo. El linaje se está concentrando. Pronto estaremos listos para regresar a la superficie, para mostrarle al mundo lo que hemos llegado a ser. Somos la familia Orozco y somos el futuro. La entrada del diario terminaba ahí. Los espeleólogos dejaron el sistema de cuevas inmediatamente y reportaron sus hallazgos a las autoridades. Para cuando la policía y equipos forenses llegaron 3 días después, la cámara había sido vaciada. Cada hueso, cada herramienta, cada rastro de habitación se había ido. Los dibujos permanecieron, pero incluso esos parecieron desvanecerse en las siguientes semanas.
Una búsqueda del sistema de cuevas circundante reveló kilómetros de pasajes interconectados, algunos naturales, algunos claramente excavados a mano durante muchos años, pero ningún signo de ocupación actual. La investigación oficial concluyó que el sitio era una curiosidad histórica, posiblemente relacionada con el caso Orozco de 1913, pero sin mostrar signos de actividad reciente. La cueva fue sellada y el área restringida. Sabían que la familia Orozco todavía estaba ahí afuera, en algún lugar de la vasta selva de Yucatán, todavía aislada, todavía criando, todavía esperando. Y en ciertas noches, cuando el viento viene de las montañas y lleva consigo el aroma de ceiba y descomposición, todavía puedes escucharlos, cantando, siempre cantando. Esa misma melodía discordante que Bernardino Tún escuchó en 1903, que Vicente Navarrete escuchó en el sótano, que los leñadores escucharon en 1919, a través de generaciones de una familia que nunca debió haber existido. Una familia que creía que estaba perfeccionando la humanidad, un nacimiento retorcido a la vez, y en las partes más profundas de la selva yucateca, donde no van caminos y ningún mapa es preciso, continúan su trabajo, pacientes, escondidos, esperando, porque algunos linajes, una vez iniciados, nunca pueden ser verdaderamente terminados. Solo pueden desarrollar raíces más profundas.